Cuando todo se ha dicho y sabemos que hay que decirlo una vez más, detengámonos un instante y comprendamos que es y será necesario volver a repetirlo una y otra vez, con la alegría de saber que para alguien hoy será nuevo. Aprendamos juntos. Muy buenas tardes, estamos en un programa más de Aprendamos Juntos, compartiendo esta mesa con Guillo. ¿Cómo estás, Guillo? Muy bien, Luisito, con ganas de hacer el programa. Y Enzo. Hola, buenas tardes. Y estamos tocando un tema, tomando un tema, hablando de un tema, hablando de la vida, hablando de lo que hacemos, de lo que quisiéramos hacer, de los objetivos que tenemos, de lo que todo no eso, nos sale. de lo que no nos sale y reintentamos, Sí. Volvemos a empezar. Qué historia esa, ¿no? Porque como que uno tendrá la decisión de hacer algo y podés estar años sin que te salga, y la decisión tiene que estar en seguir insistiendo, en cuando uno cae, volver a levantarse, volver a empezar, y ahí está el secreto en el trabajo. Sí. ¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la vigilancia del pensamiento. La vigilancia del pensamiento. Está muy de moda esto de dejarse... Sí, Sí, yo me has hecho una seña, Enzo, sí. para el que está escuchando solamente. Yo lo que sentía con el título que es muy similar o un sinónimo a lo que venimos hablando, a lo que es la atención. Claro. ¿Será lo mismo? Y yo entiendo que si el pensamiento es lo que origina nuestro accionar, si nosotros lo estamos vigilando o lo estamos atendiendo, que sería la atención, estamos atentos a lo que estamos haciendo, a lo que nos va sucediendo. Claro, es como que uno debiera... Esto yo lo pensaba así dentro de un rato, pero ahora bueno... Ya te lo provoqué. Sí, uno tiene objetivos, tiene que tener objetivos, tiene que saber qué es lo que quiere, porque estando atento a qué. Es decir, si bien uno tal vez podría llegar a estar en un estadio superior, que no es mi caso, y estar atento a todo y atento a lo que pase, y desde un lugar de conciencia, que vuelvo a decir, no es mi caso, uno sí puede tener la intención de realizar tal o cual objetivo de vida, y después tiene que estar atento a que eso se vaya cumpliendo. Y para que se cumpla un propósito, nosotros tenemos interiormente, en la mente, en el sentir, tenemos cosas que favorecen y cosas que nos traban esa realización. Entonces, si no sé hacia dónde me dirijo, es difícil estar vigilando el pensamiento. Claro. ¿Para Es decir, qué lo vamos a vigilar? Claro. Por eso, si yo tuviese un vuelo superior a lo que uno vive, claro, porque hoy hablábamos y decía Guillo, hay tantas cosas que nos suceden, hay tantos frentes abiertos, que uno hace lo mejor que puede. Esto lo digo yo, así, hace el mejor esfuerzo, y después están los bombardeos. Si uno quiere, recién veníamos por una calle y no se podía transitar directamente. No vamos a hacer de esto política, y si vos no estás preparado y te surge lo que adentro uno está conteniendo. Entonces yo, por ejemplo, como objetivo, no quiero reaccionar más, no quiero enojarme más
Ahora, venís por una calle bombardeada y a mí no me surge de adentro. Ay, qué Claro, qué felicidad, qué Más tiempo amor con al el Guillo. mundo, a todos nuestros dirigentes. Es decir, no me surge eso. Ahora, si yo estoy vigilando mi pensamiento, cuando se está por manifestar, cuando se está manifestando, y voy a contenerlo. Si todavía no lo he pulido de tal manera que no llegue a manifestar, si se me manifiesta, voy a contenerlo. Me estoy quedando sin voz y yo. ¿Tan temprano? Sí, recién Ayer me empezamos. pasó, ¿te acordás? Sí, Y sí. claro, era la premonición. Uno lo que opina de todo esto, y cuando está solo piensa, porque opinarse a uno mismo es medio que difícil, Medio de loco, y de decimos. loco, es que en la medida que nosotros estamos con un cuerpo que somos un poco de carne, de huesos, de tendones, de sangre, de linfa, que pensamos, que sentimos. Yo no digo que sea imposible, pero tiene sus dificultades. Si no fuese una materia a rendir, vendríamos ya con la faz del pensamiento solucionada. Casualmente es parte de esta escuela que estamos viviendo en el día a día, el pensar. A mí no soy ejemplo del buen pensar ni de la vigilancia del pensamiento. Ya medio de veterano estoy aprendiendo qué es el alma. Entonces yo digo que a mi criterio las grandes luchas mías, que incluyo el pensamiento, el sentimiento, se dan en el alma. Hay una parte superior que yo considero del alma y una parte inferior. Es a donde con un gran esfuerzo me puedo ubicar. Y si yo me sé ubicar, que hay días, momentos, instantes, en una parte que vendría a ser, o yo la siento como superior, mi estado de atención me permite pensar constructivamente. Y si no estoy en atención, yo personalmente tengo un pensamiento que es una mezcla de fantasía, o antes de encarar una crisis o un problema, es como que necesito escribir un libreto con la mente. Hasta en el auto voy como si fuese un actor hablando solo en la previa de ir a encarar una crisis, un trámite que para mí es pesado, etcétera, etcétera. Hay un tango que siempre a mí me llamó la atención que dice, primero hay que aprender a sufrir, luego a partir y luego estar sin pensamiento. Siempre me pregunté, qué difícil es estar sin pensamiento. Y no sé si es negativo o positivo. Pero yo cuando estoy en un momento pienso en formas, todas mis formas son de construcción. Pero no es lo que más me pasa. Yo tengo una mente como que le gusta la fantasía, la ilusión. Voladora, sería que armo una escena, y eso que estoy desilusionado conmigo mismo, porque armo escenas que tienen varios capítulos, y después en la práctica voy y me doy cuenta que es más sencillo y que no llego a entrar ni en la presentación de ese libro que me echo en la cabeza. Entonces, a mí no me quedan muchos recursos ni muchas herramientas, sobre todo que es muy difícil nutrirse de ejemplos.
Yo siempre digo que Daniel Ferminade, al que yo considero mi maestro, si yo la virtud más grande que le veo que es parejito. Después los que vienen a varios cuerpos, lo he visto en todo, con todo tipo de pensamientos, actitudes, reacciones, porque eso te me está demostrando que falta mucho trabajo, de equilibrio, de sacarse angustia, de sacarse esos pensamientos que, como vuelvo a repetir, fantasiosos. Y entonces a mí la herramienta que me queda es esos 5 puntos que yo insisto, que a veces los entiendo, a veces los puedo cumplir y a veces se me queman todos los libros. Que es vivir en la alegría, en la bondad, en la belleza. Buscar un espíritu de justicia, pero que sea como un canto del corazón. Y un espíritu de libertad que tenga el brillo del sol. Entonces, de ahí es un crisol que puedo sacar un pensamiento de construcción. Con el cuco ese que me persigue de toda la vida, que voy creando cosas así. Yo jamás pude emprender un viaje sin plantearme el regreso. Cruzo el túnel, estoy en Santa Fe y tengo que ir hasta el sur, hasta donde termina la Argentina. Y me estoy planteando el regreso. Entonces, ¿qué pensamiento es ese? ¿Qué estado? En estado o me interno solo, o trato de equilibrarlo y me cuesta horror equilibrar eso. Estaba haciendo mi casa, no había salido de cimiento y me la ideaba, tenía el pensamiento y creaba una fantasía que estaba techada. Tal vez decir que cuando la techaron no era ni parecido a lo que yo suponía. Nunca hice una casa, era la primera y única que he hecho en esta vida. Entonces es todo un tema lindo, un tema para tomarlo realmente con alegría, porque uno se encuentra con muchos problemas. El pensamiento tiene algo muy particular. Los pensamientos míos no son parecidos a los tuyos. Claro, claro. Y no partimos de los mismos lugares. Claro, y el pensamiento mío no tiene nada que ver con eso. Y vamos y tomamos un café y ahí nos damos cuenta. Uno lo pide con leche, el otro con miel, el otro sin azúcar, el otro puro. Y si no tenemos una idea en 3 cafés que somos completamente distintos, ¿qué podemos pensar en el otro? En por qué, cómo no se dio cuenta, claro. Muchas veces decimos. ¿Cómo no sabe tal cosa? Pero ¿y cuenta de qué? Si uno no se da cuenta de lo que uno gesta, no se da cuenta. O al otro día se dio cuenta que lo gestó mal. Claro, con el diario del luto. Así que es un tema lindo para ir desarrollando, así, con opiniones de cada uno. Que no necesariamente acá se busca tener una razón, sino encontrar caminos que a alguien le pueda servir. Pero si lo vamos afinando al camino del pensamiento, a la observación del pensamiento, con seguridad son 3 caminos distintos lo nuestro. Es decir, lo encaramos en forma distinta. A lo mejor el fin, claro, no tengo ninguna duda que es el mismo, porque somos gente de buena leche que tratamos de contar al éter lo que lo sentimos lo que todos los días. Pero Guillo, tema, ¿sí? Por ahí voy a contar algo que venía pensando hoy a la tarde, que no sé, a ver a ustedes qué les parece. A mí la imagen que se me viene con el pensamiento que nos pasa, porque ¿qué pasa? Uno quiere ver, una de las preguntas que me había puesto, ¿podemos ver lo que pensamos? Y no es fácil. ¿Te acordás cuando hace un par de años atrás yo te decía, quiero desarrollar el título del programa de hoy y me cuesta ver lo que... Y es cierto, nunca fuimos entrenados para poder ver las cosas que nos pasan adentro. Y me sigue costando. Eso requiere de trabajo. Y la imagen que a mí se me vino, esto me recordaba cuando a mí me enseñaron a manejar. Cuando empezamos a manejar un auto,
estamos bien conscientes de cómo ir despegando el embrague, poner la primera, salir, de cómo hay que frenar, a dónde el freno frena más fuerte o dónde se despega el embrague, es como que estamos bien atentos siempre a eso. Y después llega un momento como que no pensamos nada y sale solo el manejo. Y me da la sensación de que el razonamiento o el pensamiento se va dando un poco así, como que llega un momento en el cual ya no observamos más qué es lo que va pasando en la cabeza, o en la mente, mejor dicho, y el pensamiento sale solo, y no lo observamos, no vemos si despegamos bien el embrague, si pusimos, cómo vamos haciendo. ¿Cuántas veces chocamos? ¿Cuántas veces chocamos? Y me acordaba de una frase de una de mis actividades, que es la de volar, que soy piloto de avión, que me dijo una vez un instructor, me dice: preocupate cuando sientas que el avión aterriza solo. Que tiene que ver un poquito de esto. Cuando sentimos que las cosas salen solas, ahí es donde tenemos que preocuparnos, porque nos desentendemos, le dejamos de prestar atención, y ahí es donde nos relajamos y las cosas pueden sucedernos, ¿no? Mientras estamos atentos a que si el avión se puede ir, o el auto, por decirlo en este caso, porque el viento me puede correr, nos relajamos y ahí es donde empezamos a meter la pata. Sí. A uno le salen solas las cosas que tiene como naturaleza. Es decir, cada uno tenemos una naturaleza distinta, y de ahí los 3 cafés distintos. Que uno tiene que observarse y analizarse y ver realmente cómo pisan los propios zapatos. Entonces, el título que es La vigilancia del pensamiento, tiene un paso previo, que es observarse permanentemente y ver cuáles son nuestras características. Porque yo tengo la impaciencia, tengo la intolerancia, soy apurado, y hay otros que pueden sentarse en una silla y estar el día entero y le pasan por al lado. Si a mí me rozan fuerte, me molesta, y otros lo rozan y no le hace nada. Entonces, vigilar mis características, ver que yo no puedo ser natural cuando soy imperfecto. Es decir, no puedo dejar que fluya aquello, porque está, como decíamos recién, está muy de moda el dejarse fluir. ¿Dejarse fluir hacia dónde? ¿Desde dónde? ¿Dejarse fluir desde los egos? ¿Desde el defecto? Luis, y vos está levantando la vara. Es decir, vamos a pensar un poquito de nuestra vida. Yo, 16 años, fallece mi papá, quedo a cargo de 2 menores y ayudándole a mi mamá como podía ella y como podía yo para sobrevivir. Palabra ego, defecto, imperfección. Hacía lo que podía. Aparte que no la conocía, Sí, Luis. sí, sí. Entonces, para sobrevivir, después me gustaban los caballos de carrera, tomarme un vinito, ir a una cuadrera. Y yo entré en el banco y no faltó algún punto que me dijo: vos como bancaria no podés ir a las carreras. ¿Qué es lo que yo había... el pensamiento que se hizo realidad, se hizo verbo para defenderme. Mira, hermano, yo te agradezco, pero a los 15 años, cuando yo enterré a mi viejo, que todavía hasta el día de hoy tiemblo, esa casa desolada, sin el padre, con 3 criaturas, ahí yo necesitaba un consejo. Hoy a los 30, déjame vivir. Entonces, qué manso que fui, que cuando lo conozco a Daniel, que me hago amigo, que me va enseñando que había otra forma de vida, no se me ocurrió decirle lo mismo. No se me ocurrió decirle lo mismo. Me abrí, pero a un mundo totalmente desconocido. Para mí sobrevivir era ser un buen tipo, sin tocar. Cuando yo entré al banco me dice mi mamá: no vayas a tocar, negrito. Tocar la flauta, una sequedad teníamos todos. Entonces, y de golpe tampoco uno puede crecer porque tenga barba o que tenga cana, es decir, se la sé toda.
Yo en esto arranqué ya medio veterano, 42, 45 años, a decirme quién soy, qué pasa por mis pensamientos, por mis sentimientos. Yo no vine hecho. Hay muchachos que vos agarrás de 15, 16 años, tienen un verbo, una capacidad, no sé si la leyeron o ya vienen hechos, medio hechos ya la vida, pero entonces vamos a ver de dónde arrancamos cada uno también. Claro, y ser respetuoso con el arranque de cada uno. Entonces, no todo. Entonces yo por ahí también pienso, ay, si yo hubiera agarrado de chiquito, hubiera sabido a mis hijos cómo lo hubiera criado. Y tengo nietos, y trato de dentro hasta de un jueguito de mano, trato de decirle algo. Ellos están haciendo su experiencia, se tocan las manos, se han descubierto que pueden patear una pelota, que pueden jugar a lo espadachín y se meten por ahí un reglazo por el lomo. Y ¿qué voy a decir? No que eso es el ego, es decir, hay que esperar también una maduración de una raza y que le llegue la edad propicio en el momento que corresponde. Es decir, que por ahí uno se quiere adelantar a tiempo. Siempre hablo personalmente de lo que me sucedió a mí, y uno por querer ayudar termina siendo una persona que aburre, un maestro ciruela, ¿no? Una cosa que todo tiene su tiempo y su momento, y el pensar, claro, uno ha hecho todo entonces como a lo indio, por un instinto que después se convirtió en intuición. Pero yo soy una mezcla de animal para sobrevivir a los 15 años con una sociedad que no te daba la hora. Y después uno va entendiendo un poco qué es la intuición. Pero pensar, hablar del pensamiento, a mí particularmente me resulta complejo. No es tan sencillo en mi vida. Y no lo tengo solucionado. Sería un hipócrita, un charlatán de feria decir, yo mi pensamiento lo tengo dominado. Yo cuando decido no comer, paso 3 días sin comer. Ahí te vienen todos los pensamientos cuando... Momentito, paso una noche sin cenar y el otro día a las 4 de la mañana ando como guardián de heladera a ver qué se puede comer a las 4 de la mañana. Entonces... y eso lo cual no es ninguna gracia, a mí no me despierta nada. Es decir, hay tipos que lo pueden hacer, claro, hombres, mujeres que lo pueden hacer, pero no es mi caso. A lo mejor yo cuento hasta ahí que es mi película, mi vida. Si otro, por eso hablaba ese ejemplo del café. No puede ser que nos sentemos 3 y sean 3 modalidades distintas cuando el café viene de una sola planta o con sus variedades, pero es café. Y nosotros hacemos todas las pintitas y las curvas necesarias para tomarlo en forma distinta. A algunos les gusta con soda, otro con agua natural, el otro con agua fría. ¿Cuántas cosas para que acompañe un café? Es decir, entre 3 automáticamente pedimos y hay 6 variedades distintas de gusto, en el agua y en el café. Y después nos sentamos así y creemos que estamos en un lugar sagrado y tratamos de, no, la vida es sagrada. Vivir todos los días es un acto sagrado que tiene el hombre. Y si uno a la tierra la toma como un templo y nosotros nos convertimos en sacerdotes de nosotros mismos, podemos vivir todos los días en misa. Y se nos caerá por ahí algo, la sotana, nos pisaremos, nos vamos a resbalar, pero nosotros somos sacerdotes de nosotros mismos. En un templo que se llama tierra. ¿En qué etapa estoy? Es capaz que yo todavía no he escuchado ni las campanas. Y si subo al campanario me pierdo. Pero este soy yo. De eso yo no me engaño ya. Todos tenemos puntos de partida diferentes. Claro. Entonces, el querer que nos pasa, si yo quiero imponerle a mis hijos que partan desde donde yo partí, y está mal, es decir, es irreal. No quita que, si me preguntan, puedo llegar a expresar o
puedo llegar a dar un ejemplo. Es decir, ejemplo no que me pongo como un ejemplo de vida, sino tengo una vida que alguien que la ve y está de acuerdo puede tomar algo de esa vida que le sirva a sí mismo. Pero esto es decir, nosotros como humanos parece que vemos o en blanco o en negro, y los grises, nos olvidamos los grises. Es decir, no es pensar o sentir, somos una mezcla, y pensamos y sentimos, y cada uno parte de realidades diferentes. Es decir, yo no me considero una persona amorosa, y no soy así, pero sí a través de un obrar recto y a través de un pensamiento honesto y una rectitud en el obrar y en el pensar, me acerco a una conducta amorosa, porque voy a tener en cuenta la necesidad del prójimo, que tal vez naturalmente aquel que siente de corazón y puede percibir la realidad del otro, le cuesta menos, pero ¿y que una manera es correcta y la otra es incorrecta? Es decir, no tiene sentido pensarlo así. Llegamos a la primer media hora, sí, estamos con Sebastián y andaba Juan Carlos también por ahí, que nos han acercado un poco de agua, si no, no hubiésemos podido seguir hablando. Sí. Después podemos, cuando reiniciemos, que Enzo pasa todo la actividad de la fundación, podemos hablar un poquito del pensamiento como una generación propia, no un pensamiento que viene de afuera. Ajá. Y uno se deja pensar por otro, ¿no? Más vale equivocarse dentro de los cánones de conductas que tú acabas de mencionar, uno, y no equivocarse por el pensamiento del otro. Claro, claro. Bueno, si te parece, Sebastián, vamos a la pausa musical y volvemos. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo el tema que hoy nos ocupa, que son los pensamientos, que es el trabajo interno. Nosotros hemos hablado varias veces sobre los distintos cuerpos, y uno es el cuerpo mental, otro es el cuerpo emocional, el cuerpo físico, y siempre andamos rondando un poco en el trabajo que estamos haciendo, que es sobre estos temas. Entonces, identificar el cuerpo mental es todo un trabajo y un desafío, porque podemos ver que tenemos mente, podemos ver que hay pensamientos, podemos ver que pensamos, que imaginamos, que recordamos. Ahora, tener conciencia sobre todo eso, yo creo, y lo que vos decías, Guillo, que decía el tango, llegar a no tener pensamiento, actuar permanentemente en conciencia. No es precisamente lo que hará un tanguero viejo, digamos, que debe ser otra historia, ¿no? Pero el vivir desde la conciencia puede llegar a ser una posibilidad de vivir sin pensamiento. Ahora, es, como yo decía hace un rato, es un estadio que yo hoy desconozco, no es mi realidad. Y vamos a informar, nosotros somos miembros de la Fundación Impulso de una Nueva Vida y teníamos algunas informaciones que queríamos compartir. Sí, siempre... ¿Se me escucha? Ahí está. Ahí escucho. Siempre estamos comentando esto que vos decías, Luis, recién, y la fundación a la que colaboramos tiene una página de internet que se llama impulsodeunanuevavida.org. Ahí hay mucho material en relación a esto que por ahí se charla y con mucha mayor profundidad, y hay alguien que necesite tal vez estar buscando algo relacionado a, como puede ser el título del día de hoy, con pensamientos, egos, lo que sea, con ahondar un poquito en la página lo pueden encontrar.
También en esta página tenemos una pestaña que se llama Agenda, donde figuran las próximas entrevistas y conferencias en las que va a estar Daniel Ferminades, y aprovechamos la oportunidad para comentarles que esta noche a las 23:30 horas Daniel va a estar en una entrevista telefónica por FM Millennium con el programa Dímelo Tú, que conduce Mariana Arias. Después el viernes 4 a las 12 de la noche, a medianoche del viernes, en la televisión pública, y el domingo 5 de mayo en la Feria del Libro. No voy a andar en detalles porque el que lo desee que puede vaya a la página. vaya a la página, sí, porque lo que digamos acá en la radio no sé si van a tener tiempo de anotar, pero si entran a impulsodeunannuevavida.org, ahí van a encontrar toda la información. Vos querés que entren a la página, me parece. No, cada uno que haga lo que tiene ganas de hacer. ¿Y la entrevista en la TV pública cuándo? Esa el viernes, es el viernes a la medianoche, pero es 4, claro, porque es viernes 3, pero ya va a ser sábado 4. Si empieza a las 12 de la noche, ya es... No. ¿En Canal 7? Claro, televisión pública que ahora... ¿A las sale. 20:30 no era? No, 12 de la noche dice en la mira. página. ¿Viste? Tenés que ir a la página. No, yo creía que lo de Mariana Arias era a esa hora. Es la noche del viernes, 12:00 horas del día sábado. Ah, mira, en el informativo. Exactamente. Por lo que tengo entendido. Claro. Aprovechamos a saludar a quienes se han puesto en contacto con nosotros, que también tenemos muchos amigos de la Fundación, y agradecer a Norma también, que nos mandó un mensaje, un mail que dice así: hola amigos, siempre hablamos de este tema con un querido amigo. Entiendo que si estuviéramos con más paz y armonía, no haría falta estar atentos al pensamiento, dado que por lógica, ley de atracción, el obrar sería el correcto. Le dedicamos, a mi entender, tanto tiempo a entender cómo funciona que nos olvidamos la mejor parte, que para mí es el sentir. Nada hacemos sin pensar, esa es una realidad. Solo deberíamos intentar llevar el corazón a la mente o simplemente pensar menos. Abrazo, así que un abrazo grande desde acá. Y tengo entendido que mi hermana me está escuchando, le mando un saludo, y a Susana de Buenos Aires, que también nos mandó un saludo grande. Ayer le decía a Guillo que uno ha escuchado tantas veces pensar con el corazón y sentir con la mente, y era algo que para mí son palabras que mucho no entendía, y tal vez hoy entiendo un poquito más. Es decir, uno es una mezcla, uno es no es solo pensamiento, solo sentimiento, no es solo un físico, tiene un alma. Es decir, si uno pudiese ver más allá de lo físico, más allá de lo que se ve, algo que decimos permanentemente: somos un espíritu que tiene un cuerpo. Bueno, esto es una expresión, es decir, es a comprobar para cada uno que esté escuchando. Entonces se me clarificaba el pensar con el corazón, es decir, y uno va a estar pensando y puede estar haciendo trabajar esa parte que tiene que ver con el sentimiento, al unísono, en armonía. Es decir, poder estar pensando en el otro, pero desde el lugar de la ayuda, desde el lugar de la compasión, desde el lugar de la paciencia, y ahí tiene que ver el corazón. Ahora, si yo soy solo sentimiento, si yo soy solo emoción, y no hay razonamiento, no hay pensamiento, y por ahí ante determinadas situaciones de la vida puedo correr el riesgo de irme hacia un extremo, hacia un o blanco o negro. Entonces, cuando siento, no puedo solo sentir, y tengo que
pensar con el corazón entonces. Es decir, me ubico en el corazón y pienso. Entonces es como que todo se modera, como que todo se equilibra. Hay otra parte que es pensar antes de pensar. Y eso tiene que ver con la atención, estar atento. ¿Cuántas veces hemos vivido lo mismo? ¿Cuántas veces nos chocamos con las mismas situaciones? Esto lo he dicho muchas veces, es decir, llego cansado a mi casa y los chicos tienen su ritmo, sus cosas, sus tiempos, sus temas, y yo sé qué es lo que va a pasar y sin embargo no pienso antes de pensar, no estoy atento. Ahora, son cosas, son situaciones que uno las puede prever, uno las puede imaginar. No es lo mismo tener pensamientos que pensar, no es lo mismo. Es diferente. Nosotros podemos estar imaginando a conciencia o podemos tener una imaginación loca que nos lleve a pretender que mañana ganamos el Kini. Y cuánta vida y energía perdemos con esa imaginación que está desbocada. Cuánto rencor por ahí podemos llegar a acumular o a poner sobre nuestras espaldas cuando volvemos a revivir situaciones que nos han producido enojo, ira, tristeza. Entonces estamos recordando aquello y no somos nosotros los que recordamos, sino el pensamiento nos hace recordar y nos volvemos a enojar. En lugar de tal vez mediante la memoria podemos analizar un hecho y podemos extraer la experiencia de aquello que hemos vivido. Entonces, no es lo mismo pensar que tener pensamiento. Y vos ibas a decir algo al respecto, Guillo. Sí. Que respecto al pensamiento, yo en mi juventud tuve mis inclinaciones políticas. Y no era solamente una inclinación, sino que analizabas libros que eran de la tendencia que yo había idealizado. Pero llegó un momento en que me di cuenta de que estaba leyendo libros que no coincidían ni con el siglo. Claro. No coincidía con la geografía. Me estaban hablando de cultivos donde nevaba y yo no conozco la nieve hoy, que tengo 75 años, todavía no conozco la nieve. Entonces, tenía razones parciales, pero en definitiva no era yo el que pensaba. Si a eso le agregaba los comportamientos humanos, empezando por el mío y por otra gente que tenía la misma tendencia que yo, eran comportamientos que no tenían nada que ver con la osadía, la valentía de sostener un ideario. En definitiva, empecé con miles de dificultades a pensar yo y a creer un poco en mí, porque si no, en definitiva, uno come de prestado, tome pastillas de prestado, políticamente piensa de prestado, socialmente todo es prestado. Y yo como humano, que he llegado al menos a visualizar que tengo un alma, que tengo un espíritu, porque por ahí el Viri te dice, primero somos espíritu y luego materia. Y esto llevado al pensamiento, ¿qué significa? Que tengo que generarme, al menos yo lo veo así, mis propios pensamientos. Y mis propios pensamientos me dicen, si es que son propios, porque también hay una mezcla. Se van disfrazando, son pícaros para esconderse, vos no sabés si son
tuyos, son de los otros disfrazados. Lo que a mí me dice que yo tengo que pensar no para seducir, que yo tengo que pensar no para convencer, que yo tengo que pensar en primer lugar para recuperar una alegría álmica que por un tiempo muy prolongado la he perdido. Y en segundo lugar, tengo que pensar, y si lo mío sirve, como un servicio hacia el prójimo. Entonces ahí ese pensamiento, después que uno tiene esa claridad y lo empieza a impulsar con ese fin, vienen todo lo que serían las calificaciones, uno se pone servicial, cooperativo, fraterno, pero cuando vos te generás, no cuando te explicaron. Claro, no cuando uno repite aquello que no sabe. Claro, es como uno no deja de ser un loro parlachín. Claro. ¿Y cómo hay que estar el pensamiento? Y a mí me hace muy bien servir. Y como no soy socialmente muy gregario, que digamos, trato de irradiar lo que para mí son pequeños escalones de conquista interna. Pero siempre quiero generarme. Esto no quiere decir de que yo sea un autodidacta, que maneje generadores propios para pensar, no. Yo ya estoy hablando que he leído lo mismo de 3 o 4 autores, porque he sido buscador, he sido curioso, pero también me di cuenta que me quería elevar y lograba una buena intención leyendo a otros, pero que la evolución individual estaba por ser yo, por generarme. Si lo he hecho o lo estoy haciendo muy bien, regular o mal, yo no me puedo juzgar. No tengo esa capacidad de juzgarme. Sé que cuando estoy bien encaminado, uno siente una tranquilidad de que uno va rumbeado, al menos a ser una buena persona. Eso era más o menos, ¿no? Hay un tema en relación al pensamiento que pensaba, valga la redundancia. La pregunta que me hacía es, ¿por qué pensamos lo que pensamos? Y caigo en esto de qué consumimos durante el día. Y un ejemplo claro que puede ser que si sabemos, que como hablábamos hace unos días atrás de la indiscreción o lo que puede ser el chisme, y no queremos tener esa conducta porque ya entendimos que no es algo que deseamos llevar adelante, y si nos encontramos en algún momento en los diarios leyendo la parte de espectáculos o viendo en televisión los programas relacionados con esto, seguimos consumiendo estas cosas. Después es como bastante ilógico o no me sale la palabra ahora, pero son contrapuntos, no podemos estar deseando una cosa y estar consumiendo otra, que yo lo hago con muchas cosas y me cuesta, pero lo veo y sé que ahí le estoy pifiando, como se puede decir. Sé que si quiero cambiar una conducta no puedo seguir alimentándola por otro lado de cualquier otra forma, porque por los sentidos alimentamos todo lo que va al pensamiento. Así que volvemos a esto de la atención, no solo sobre lo que pensamos, sino también la atención sobre lo que estamos consumiendo.
referido a esto, yo escribía: el pensamiento sin la férrea intervención de la voluntad deja los propósitos débiles. Entonces, cuando vos dijiste quiero pensar, hacer o sentir tal cosa, y la voluntad no es firme, el deseo te hace hacer cualquier otra por ahí. Porque una cosa es lo que yo me propongo, otra cosa es mi naturaleza y otra cosa es el trabajo. Todo está unido y en el trabajo tiene que ver la voluntad. Si no está la voluntad férrea y andamos como si viene el viento del sur y nos lleva al norte, viene el viento del norte y nos lleva al sur. Y un poco pasa eso. Hay un libro que nosotros tuvimos oportunidad de descubrirlo hace muchos años atrás, que es Despertad, hijos de la luz, y que habla de la obediencia. Y dice, nada de obediencia ciega. Dice, esto hablando de los maestros, ¿no? Desde ese lugar. Nosotros necesitamos auxiliares que piensen con independencia, que puedan juzgar por sí mismos y que nunca obedezcan ciegamente. Vale más que uséis vuestro propio juicio y hasta incurráis en error antes que obedecernos ciegamente. Porque solo convirtiéndoos en un fuerte y volitivo instrumento, en un canal puro y sólido para nuestra fuerza, podréis ejecutar la obra de ayudar a todos aquellos a quienes podáis alcanzar. Vale más acción errónea con tal de que la hayáis considerado cuidadosamente por completo que la acción recta contra vuestra propia convicción. Si me obedecéis ciegamente, no obedecéis ni a vuestra voluntad, ni a la mía con mayúscula, que es la voluntad del Padre. No es todo tan simple. Es decir, esto a mí me ha servido mucho porque vos podés tener buenas intenciones y podés tener un propósito, un proyecto y podés equivocarte. Y es preferible esa equivocación a estar cumpliendo con los 10 mandamientos y no saber por qué uno lo hace. Es decir, es un ejemplo extremo lo de los 10 mandamientos. Sí, que puede ser cualquier otra cosa. Y hoy es tan común ver que desde la política, como mencionaba vos hoy, o sin tocar las religiones siquiera. Sí, obediencia ciega. Hacemos obediencia ciega, que en parte es lo que se busca imponer, y en otra parte también tiene que ver uno hasta dónde tiene la responsabilidad de comprar ese producto armado. Bueno, fue un poquito lo que ustedes dijeron, por tal vez una pereza propia de no querer arriesgarme a llevar adelante lo que yo realmente pienso. Es un análisis profundo que tenemos que hacer cada uno. Guillo hace un rato habló de la libertad, habló de aquellos pilares en los que uno debiera apoyarse para poder vivir de otra manera. Y la libertad tiene que ver con esto de poder equivocarme, no tener que obedecer aquello que me dicen, sino escuchar, porque tampoco es rechazar aquello que me dicen. Yo tengo que saber escuchar y tengo que hacer mi experiencia. Nosotros siempre en este programa comentamos que lo importante es que aquel que escucha y se identifica con alguna parte de esto que estamos comentando, haga su propia experiencia. Nosotros hablamos de la creencia y de la fe en programas anteriores, creo que el anterior. Y una creencia ciega es un freno en la propia evolución. Una obediencia ciega es un techo en lo que uno puede ir creciendo en lo humano, en lo espiritual. Entonces, tenemos que ser libres. Es muy difícil en este mundo de tantos condicionamientos.
Es decir, yo no soy libre cuando quiero que mi equipo gane, por más que juegue horrible, pero quiero que gane. Y no soy libre, me está mandando un pensamiento, me está mandando un deseo, me está mandando una pasión. Ahora volvemos a hablar, ¿cuál es mi naturaleza? ¿La conozco? ¿En dónde tengo que trabajar? ¿En qué parte? ¿Estoy decidido a trabajar? ¿Es una férrea voluntad la mía de direccionar mi vida en el sentido de lo espiritual, del trabajo interno, de crecer humanamente, o quiero crecer en lo material? Y una decisión de vida. Entonces dejaré de priorizar una vacación al exterior, una fiesta con determinadas características, una salida a un boliche, una cena con champán, por decir una pavada, y priorizaré el equilibrio de mi vida, de quienes me rodean. Y hay un momento en el cual tengo que elegir, porque si no, todo eso que nos rodea nos empieza a apuntar, nos empieza a tirar cascotazos, nos empieza a hacer chichones y nos empieza a lastimar. Porque cuando yo he decidido que mi vida tiene que ir en el sentido de lo espiritual, después lo material, cuando es crudo y parte de la guerra que uno vive a diario, a uno lo lastima. Ahora, cuando uno está decidido a vivir de otra manera y a buscar aquello que no se ve, todo esto que rodea es parte del campo experimental que uno tiene que llevar adelante. Falta un minuto y hacemos otra. Tomó mucho aire el Guillo, dijiste. Ajá, yo no sé si quiere hablar ahora, pero estamos. Después, si tenés bastante aire, comenzamos contigo próximo, ¿no? Vamos a ir a la pauta si ya está y ya después estamos en el cierre, vamos a hablar ahí. Bueno, si te parece, Sebastián. Bueno, seguimos en Aprendamos Juntos, seguimos compartiendo esta hora y media de programa que tenemos los martes a las 18:30 por Radio Vorterix, y seguimos dando nuestras vivencias, nuestras experiencias respecto a todos estos temas. Aprovechamos que no lo mencionamos antes, Luis, para el que nos esté escuchando, si se quiere comunicar con nosotros, puede hacerlo a través del mail del programa, que es japrendamos@gmail.com, o puede mandarnos un mensaje de WhatsApp escrito al 011-2186-2415. 011-2186-2415. Bueno, que dice Sergio que cambiemos ese número. Sí, pero ya lo dijo varias veces. Y ¿No ya le lo vas a hablamos. hacer caso? No le vas a hacer caso. Que venga acá, Sergio, que me lo diga acá. Porque el WhatsApp, digamos, no pasa nada, podés mandar a cualquier número de España, de Francia, pero bueno, si es un número local, es como que la gente se anima un poco más, tal vez. Y bueno. Lo esperamos a Sergio, hace rato no nos visita. ¿Toman el aire, Luis? Sí, estamos en el aire. Bueno. Habías tomado carrera, Boguilla. Te cortamos. Siguiendo con este tema del pensamiento, como todas las actividades del hombre, salvo los hombres que son distintos, que en el deporte se da, no sé, en otro rubro, hay que prepararse para todo esto. Yo te invito a comer 4 o 5 milanesas con 2 cervezas y te hago pensar. Pensamiento que no es igual anterior a sentarte a comer unas milanesas, es decir, tener la panza limpia, estaba sereno. Es decir, indudablemente que la alimentación juega un papel
directo en el pensamiento. Sin duda. Uno se pone más reactivo o más quedado, más pasivo, según la característica de la personalidad de cada hombre. Uno tiene que aprender, yo no sé cuál es gallina o huevo, si uno tiene que aprender a discriminar, una discriminación del pensamiento, para poder entrar a pensar más fino. También asocio al pensamiento con el silencio. ¿Cuántas veces por no callar y estar consciente de que podemos molestar, tocamos un tema o hablamos un tema, sabiendo que puede tener una claridad filosófica las palabras, pero que encandilan sin iluminar? Entonces, estás pensando y lleva al verbo un lenguaje que por más claro que sea, vos sabés que la otra persona la va a molestar, porque lo sabés no preparado, porque lo sabés que es su talón de Aquiles, porque sabés que si le tiene 2 o 3 hijos y le salieron medio salvajes y los tuyos tienen otro comportamiento, ir a hablarle a ese padre. Claro. Hay padres que porque le ha tocado, tienen un hijo en México, uno en Brasil, y te ve a vos, que vos hablas de tu familia, que todos los días comés, te sentás con ellos, hablás. El otro no le haces bien. No le haces bien, le pega un chirlo gratuito. Por más que parecería que es una charla común, jovial, pero no es así. Entonces, ahora, como mirá, hay que cuidar ahí el detalle finito, lo que debe, cómo se va todo interrelacionando. Estamos hablando del pensar con el hacer silencio. ¿Cómo le podemos encontrar calidad al pensamiento? Calidad de no herir. Claro. Calidad de acompañar. Bueno. Hay situaciones que parece que uno pierde la atención y el pensamiento se hace verbo y es uno un vaya y venga, y es porque se ha violado la intimidad, es una cosa emocional. ¿Cómo darse cuenta que uno está hablando por un sentimiento y no por un pensamiento? Estamos hablando siempre a nivel humano. Cuando las emociones y el pensamiento son superiores, claro, no tenga ningún reparo. Claro. Porque es otra la historia. Claro, es otro, es tu ser, tu núcleo, tu alma. Claro. Es otra cosa ya la historia. Estamos hablando en el diario vivir, con lo que tenemos y con cómo lo vamos resolviendo. El silencio realmente tendría que ser una materia universitaria, sin darle ninguna, sin llevarlo ni a lo espiritual, ni a lo religioso, ni a lo filosófico, y como que cada uno entienda qué es el silencio, porque el silencio desata tormenta. Si no saber hacer silencio, mejor dicho, rectifico, desata tormenta, desata incomodidades. Y si lo que vos estás diciendo, producto de un pensamiento no controlado, no equilibrado, se lo está diciendo un hombre que su personalidad es reactiva, podés terminar de un pensamiento a los sillazos. Claro. ¿Buscando qué? Que no era la intención de tu verbo, ni era la intención de la oreja del otro al escuchar. Entonces mirá si hay que ser prudente y estar atentos, muy atentos. Hay que estar atento en silencio a la atención. ¿Y cómo se hace eso? Es como ir buscando estados que superen los estados comunes.
Son enunciados, Luis, después para desarrollar de tener lo vida que hemos hablado, entera, claro, con más. Lo que no hay que perder en esta carrera del pensar bien es las cosas que uno trae ya naturalmente, las trae adjuntas a uno. Uno es el servicio de escuchar, ayudar. El servicio es cruzar a un viejo como yo la calle si lo ve que está asoleado o está encandilado por las luces de la noche. Es decir, a veces uno cree que el servicio es dar la vida, y debe ser, dar la vida por el otro debe ser el servicio supremo. Claro, máximo. Pero mientras transcurre el diario vivir, ¿cuántas veces uno no está en servicio porque no lo considera, no considera la gran obra? Y a la gran obra se llega ejecutando miles de pequeñas obras, ¿no? El servir al otro aquieta el pensamiento. Ahí se nos quedó sin voz, Guillo, ahora. Falto Así que yo. te toca a vos. Y vamos a comentar que seguiríamos con las emociones para el próximo programa. Y recién dijo el Guillo, dio un ejemplo y habló de alguien reactivo por ahí, que si uno le dice determinadas cosas puede reaccionar, y a mí es un tema que particularmente me interesa. Entonces, cómo las emociones inciden o no en la reacción, que es algo a trabajar por todo, porque por ahí uno puede también pasar de decir yo no reacciono, pero soy no me interesa ni vivir, entonces soy abúlico, soy perezoso, entonces no me muevo, y la reacción tipo fosforito, que está mal también. Hay una frase que, no sé, la deben haber escuchado varias veces, que dice: lo hice sin pensar. Es común a veces escuchar Sí. en la sociedad eso. Uy, perdón, lo hice sin pensar. Y cuando hacemos algo sin pensar, ¿cómo se hace? ¿Cómo? Pero una cosa es sin pensar y otra cosa es sin pensamiento. Entonces nosotros tenemos que diferenciar, y por ahí esta charla a alguien le sirva para que pueda ver la diferencia entre pensar y tener un pensamiento. Son cosas distintas. Nosotros normalmente tenemos pensamientos que están relacionados con el mundo que nos rodea y se nos meten en la mente. Y la mente, yo leía decía Daniel en una charla, la mente es como un ordenador, es decir, es como una computadora. Y depende qué es lo que nosotros le pongamos, que ella va a actuar de una manera o de otra. Entonces, por ahí, el pensamiento es muy rápido. Y cuando decimos actué sin pensar, sí, tal vez sin pensar, pero bajo el impulso o la presión de un pensamiento, que normalmente no tenemos la pureza de corazones, y nosotros tenemos muchos defectos. A mí me gusta decir que yo los tengo todos, porque me tranquiliza. Como los tengo todos, si alguien te dice esto o aquello, bueno, sí, es verdad. La realidad es que algunos los tenemos muy grandes, otros los tenemos medio y otros los tenemos más chicos. Nosotros tenemos que sacarnos ese defecto, pero no está nuestra vida encaminada hacia ver esa realidad y poner toda nuestra energía en sacar el defecto. Porque, por ejemplo, podemos sacar la intolerancia o la ira a través de la consideración del prójimo, que tiene que ver con el amor. Es decir, con la compasión, ejerciendo la compasión, viviendo la compasión, nos vamos a meter en los zapatos de quien tenemos cerca,
para poder entenderlo. Entonces es como que yo no tengo que estar atento a sacar de mi vida el defecto, sino a crear las condiciones para que se manifieste las características espirituales que tenemos todos. Si somos hechos a imagen y semejanza, quien quiera considerar eso puede hacerlo. Entonces tenemos una naturaleza espiritual que hay que descubrir. Sí, esto que había arrancado por esa pregunta, lo veo así. Cuando decimos lo hice sin pensar, no podemos no haberlo pensado. Hay algo que se pensó, un proceso en nuestra mente que hizo que hagamos lo que hicimos, porque si no estaríamos locos, lo entiendo así, que vamos por la vida haciendo cosas que nosotros no las seríamos pensamos. Unos robots, es decir, que estamos programados para determinada o desprogramados, puede ser, ese sería más, Sí. más cercano. Y bueno, estaría bueno no dejarlo ahí, en que lo hice sin pensar y bueno, ya está, ya fue, y si alguna macana pedir perdón y listo, sino realmente preguntarnos por qué hice lo que hice, de dónde viene y si cabe esto, hacer ese análisis de los pensamientos y pensar de dónde vienen, por qué me pasa y sobre todo porque si estamos queriendo llevar la rienda de nuestra vida, no me gusta el que hacer cosas que estén por fuera de mi voluntad. Quiero que las cosas que hago se vengan y nazcan de mi intención. Ahora, ese trabajo es imprescindible. Yo tengo que tomar conciencia. Nos pasa que a través de las noticias, de estos teléfonos que tienen todos los diarios, de la televisión, nosotros invertimos mucha energía y tiempo en cosas que no nos son productivas para esto que estamos hablando, para este trabajo. Entonces, lo que vos estás mencionando recién es imprescindible, es decir, hacer un análisis de lo que nos pasó. A mí me gusta decir, muchas veces cuando me equivoco, cuando actúo mal, que puedo ver el desarrollo de la película. Que vea el desarrollo de la película no quiere decir que sea un buen actor. Es distinto, porque tal vez actué para la mona durante esa película. Ahora, si puedo observar con sinceridad y ver los errores en ese desarrollo, en ese transcurso de lo que pasó, tengo la posibilidad de ir intentando hacer algunos cambios. Si me engaño a mí mismo, si yo me enojé y te echo la culpa a vos, que vos sos el causante de mi enojo, y corté la película. Claro. Es decir, no veo nada. O lo que veo, lo veo teñido de mi defecto, de mi ego. Es decir, de que yo soy el más importante en esta tierra y la culpa la tenés vos de los problemas que a mí se me ocasionan. Entonces, nosotros tenemos que poder ver la película. Para eso hay que repasar, para eso uno no puede terminar el día y desmayarse sobre la almohada. Es decir, no está bien. Y no quiere decir que algunos días uno no caiga así, pero por lo menos intentar el análisis, el recuerdo. ¿Cómo me voy a levantar mañana? Yo tengo una conversación vieja con algunos muy allegados de mi familia. ¿Cómo me voy a levantar mañana? ¿Cómo me prepare la noche anterior? Y si me preparo para despertarme a determinada hora y llevar adelante alguna actividad, seguramente lo voy a poder lograr o por lo menos me voy a aproximar. Si yo me desmayo la noche previa, inconsciente, y al otro día me voy a levantar inconsciente. Como pueda. Sí, y si puedo, porque a veces ni me levanto. Y a veces abro los ojos, pero sigo dormido. Ahora,
estas son las herramientas que nosotros tenemos, porque tenemos una imaginación, tenemos una memoria, tenemos un razonamiento. Ahora, ¿qué usamos de todo eso? ¿Para Es qué decir, lo usamos? cuando hablamos del pensamiento, hablamos de todo eso. No es gratuito, no es no pensar, no es no vigilar el pensamiento, no es no razonar, no es así. Somos una mezcla. Es decir, interactuamos. No es no sentir. No es no sentir. Claro. Es decir, están unidos. Es decir, somos, tenemos de todo eso y lo llevamos a la práctica. Entonces, ¿cómo nos hacemos cada vez un poco más conscientes? Y analizando, viendo por empezar viendo la película. ¿Y qué es ver la película? No engañarse. Es decir, nada ni nadie en el mundo me hace enojar. Nada ni nadie en el mundo me hace enojar. Entonces yo ahí tengo la posibilidad de analizarme en dónde está mi error. Ahora, si yo no me equivoco nunca, como me dice alguien también muy allegado, y si me están escuchando después me van a recriminar, te doy mi humilde opinión. Y está más lejos de ser humilde la opinión, porque es una afirmación, ¿viste? Te está imponiendo lo que dice, y si le retrucás se enoja, y sobre el enojo se enoja uno. Pero esto es la sal. Esto es el gusto que nosotros tenemos al hablar de el pensamiento, el sentimiento, la libertad, la justicia, la alegría. Porque si no, ¿de qué se trata la vida? Me hizo recordar, Guillo, que vamos a estar en Nogoyá sábado a las 17:30, que suele escucharnos a alguien de Nogoyá, que le mandamos saludo a Ana, si eventualmente está escuchando, que estaremos por allá hablando de los mismos temas. Hace poco estuvimos en Victoria y realmente es un compartir, una reunión distinta, compartir un diálogo y un ida y vuelta que no es habitual. Ahora, esto es una invitación. Cuando uno empieza a sentir este gusto y pierde el interés por otro, si vos te subís a un auto y el auto te presta un servicio, te presta tiene prestaciones que a uno le sirven, puede movilizarse, pero la vida de uno no son los fierros. Entonces, por más que nos guste, uno sabe que es un gusto, bueno, esto aquí los autos, poco y nada. Los fierros no tienen que ver con él, no así la heladera, ¿no? Sí, de heladera conozco por marca, ¿no? Cosa que no lo hago con los autos. Y realmente pierde el sentido muchas cosas que parecieran ser el leitmotiv de vida y no lo es. Entonces, ir a Nogoyá para nosotros es un gusto. Tener una reunión con gente que está buscando, como busca uno, o como ha buscado uno, que algunas cosas ha encontrado, pero la búsqueda es infinita. La búsqueda es por siempre y gracias a Dios que es así. Se me terminó la voz. El pensamiento que encaramos hoy no deja de ser prácticamente la primera piedra del camino. ¿Quién puede tomar conciencia de su pensamiento y darle equilibrio? Empieza a caminar. Si no, es dar vueltas sin largar. Te quedás y vos por ahí, esa mente de fantasía, como hablamos hoy, cree que has recorrido 500 kilómetros. Pero como la realidad y la verdad es una, te das cuenta en el primer codo que estás exactamente sin todavía largar. No sé, ni menos esto cuando uno lo vuelca al cambio sin arraigarlo en la seriedad.
porque podés estar sin poder largar o dando vueltas por incomprensión, Claro. ¿cuántas cosas uno después de tantos años todavía no comprende? Pero la seriedad, el tratar de vivir ese propósito de vida, de ir mejorando todos los días, es el que te impulsa de una manera que cuando ya no te das cuenta ya estás marchando ya. Las piedras que vas a encontrar en tu camino son las tuyas. Las mías pueden ser redondas, las tuyas pueden ser cuadradas, las de Lenzo pueden ser planas. Es decir, cada uno tiene las piedras que son como cursos que uno tiene que cursar, tiene que rendir, cada uno tiene sus inconvenientes, sus causas, sus piedras, pero cuando ya está en camino, las ganas y el sentido de vida cambia para bien. Uno se siente, y hay días que uno se siente maravillado de la comprensión, de lo que puede. Más maravillado se siente si uno se compara con el 0 kilómetro, ¿no? Y más como hoy hablábamos, con la experiencia de vida, desde la adolescencia a hoy. Se está a tiempo, acá volvemos a repetir, no hay elegido ni personas especiales. Es cuestión que un día, por convicción y por curiosidad mayor, y hasta por duda constructiva, uno dice, yo me voy a tratar de encontrar qué me pasa, y empezar a descubrirse solamente a uno. Después se puede dar que lo que vos haces por vos le pueda servir al otro. Pero hay un principio en todo esto, una decisión. Por ahí no esperar que la vida nos golpee, ¿no? Porque muchas veces a través de un gran sufrimiento o una necesidad porque uno ha caído y rebotado contra el suelo, en ese rebote uno empieza a buscar otras cosas. Indudablemente que el sufrimiento nos enseña, pero la inquietud, la búsqueda, el estar con ese no sé que nos lleva a saber, con esa duda que nos lleva a aprender, es lo que uno tiene que identificar y tiene que identificarse. Y si los otros están en otro escalón, si han recorrido un trecho mayor del camino, uno no puede compararse. Uno sí tiene que compararse con quien ha sido, con quien está haciendo y saber qué es lo que quiere ser. Entonces yo no tengo duda que a lo largo de los años he recorrido un camino. Más largo, más corto, con más piedras, con menos piedras. Eso, lo más probable es que quién sabe, diría alguien muy cercano. Lo que sí es que ese camino nos lleva a vivir de otra manera, y hoy, con lo que uno ve en el mundo, el poder vivir de otra manera, el escuchar que alguien está diciendo, por ejemplo, en este momento en la radio, se pueden vivir otras cosas cuando la realidad es tan opresiva, cuando la realidad es tan dura, cuando uno ve y prende la televisión y las imágenes que recibe o las noticias que normalmente hay lo llevan a uno hacia un descreimiento, hacia una tristeza, hacia una desazón, es decir, hacia un estado de malestar. Entonces hay otra posibilidad. Y si hay otra posibilidad que alguien lo está haciendo y uno lo ve, porque uno puede ver ejemplos, es digno de intentarse. Yo no tengo muchas más palabras como para invitar. Esto es, uno transmite la alegría de poder hacer algo
que va más allá de lo físico. Y si va más allá de lo físico, por ahí no se ve. Claro que no se ve, porque es inmaterial. Ahora, cuando uno lo empieza a vivir, lo empieza a palpar y puede dar fe de aquello que es tan real como esta mesa que hoy apoyamos los cuadernos y podemos tocar. Es tan real que hay que descubrirlo. Porque que te lo cuenten como lo estamos contando nosotros, son palabras, nada más. Y ya estamos llegando al fin del programa. Ya nos pasamos, Sebastián nos va a cortar el transmisión. Aire. Sí. Así que vamos a ir despidiéndonos. Gracias, Sebastián. Y también estuvo Juan Carlos, que no sé si se ha ido. Trataremos el próximo programa otro tema. Los invitamos a compartir y si tienen alguna inquietud a expresarla, mandarla. Para nosotros va a ser un gusto. Gracias, Guillo. Bueno, como siempre digo, abrazos de amor y voluntad. El sábado estaremos con amigos en Nogoyá. Muchas gracias, será hasta el martes próximo y para mañana feliz día a todos los que trabajan. Lo dejamos así abierto. Bueno, será hasta el próximo programa y muchas gracias, un abrazo grande.